Cordial saludo, soy Freddy Olivares, estudiante en especialización en Ciencia de Datos y Analítica del curso Métodos Estadísticos en la Ciencia de Datos y Analítica. Voy a dar solución a la tarea número 3, Aprendizaje Estadístico No Supervisado. Los objetivos. Objetivo general, aplicar técnicas de aprendizaje estadístico no supervisado de los datos históricos de una empresa de viajes compartidos mediante el uso de CPA, K-means y clúster jerárquico para identificar características relevantes y segmentar usuarios que permitan mejorar la estrategia de precios dinámica. Específicos, implementar el análisis de componentes principales CPA a las variables cuantitativas del conjunto de datos mediante la reducción de dimensionalidad para identificar las características más relevantes que explican la varianza de los datos. Desarrollar el modelo de agrupamiento K-means a las variables seleccionadas mediante la segmentación de los registros en 4 clústeres para identificar perfiles de usuarios con comportamientos similares en cuanto a duración, costo e impacto de la calificación. Ejecutar el agrupamiento jerárquico del conjunto de datos normalizados mediante la construcción e interpretación de un dendrograma para comparar y validar la estructura de los clústeres identificados en la relación con los métodos anteriores. Bueno, entonces seguimos trabajando con nuestro conjunto de datos, un conjunto de datos que contiene un histórico de viajes de una compañía que presta servicios de transporte de la página de Kaggle, como lo podemos ver en este enlace. Entonces, lo primero es cargar nuestra base de datos desarrollada en Google Colab, identificando cada una de las variables. Como podemos observar, hay 6 variables numéricas y 4 categóricas. Entonces, en esta etapa vamos a realizar un aprendizaje no supervisado. Empezamos con un análisis de componentes principales, después vamos al método K-medias y después vamos a clúster jerárquico. Entonces, como segundo paso es el análisis de componentes principales. Entonces, como ya dijimos, se utilizan en las 6 variables solo las variables numéricas, porque este método solo es para dichas variables. Aquí se calculan las componentes principales y la matriz de proporción de varianza aplicada y acumulada. ¿Qué nos quiere decir esta tabla? Esta es nuestra tabla de varianza explicada y varianza acumulada. Si pasamos cada uno de nuestros componentes a porcentajes, entonces nos dice que nuestra primera componente es el 32% de los datos, nuestra segunda el 27%, nuestra tercera el 17%, nuestra cuarta el 15%, nuestra quinta el 0.06% y nuestra sexta 0.01%. Y aquí en este lado se van acumulando cada una de estas varianzas. Es decir, que aquí podemos realizar una reducción de variables porque ya tenemos casi el 77%, tenemos el 77% de los datos. Esto aplicando una regla que nos dice que si el acumulado son aproximadamente el 80%, pudiéramos dejar solo esas 3 categorías principales, como es en este caso, y con esta para analizar nuestros datos. Eso es lo que se hace con el análisis de componentes principales, reducir la dimensionalidad. Entonces aquí tenemos también nuestra gráfica, pues cada uno como lo muestra en esta tabla, empieza desde el 32%, va subiendo al 59%, después al 77% hasta llegar al 100%. Esta es nuestra varianza acumulada y esta es nuestra varianza explicada. También en este hicimos los loadings de los componentes principales. Entonces, como ya dijimos, con las 3 primeras componentes están el 78% de los datos. Al reducir de 5 a 3 componentes se logra optimizar rendimiento y simplificación del modelo. Ahora ya realizando esa reducción, vamos a realizar agrupamiento K-medias. Se emplea el algoritmo de clúster K-medias en 4 segmentos. Lo que se va a hacer es dividir cada uno de los datos en 4 segmentos, 4 clústeres, identificando 4 clústeres y mirando qué porcentaje nos dio de cada uno. Entonces, como vemos aquí, el último tuvo el 31%, que sería el más grande, mientras que el clúster 1 es el de 18.5%. También se hizo una visualización para mirar cada uno de los clústeres, qué tanto estaban los datos. Entonces, como vemos aquí, los datos están cada uno segmentados y separados, no están datos sobrepuestos. Entonces, se puede identificar 4 clústeres a la perfección, viéndolos así
de una manera rápida y también se ha hecho las medidas resumen de cada uno de estos clústeres. Bueno, ahora vamos a aplicar agrupamiento jerárquico. Entonces ahí nos han pedido que realicemos un dendrograma aplicando 4 clústeres y nos ha salido este. Pues como vemos nuestro dendrograma incluso podemos así a simple vista decir que sería mejor aplicar solo 3 clústeres, y eso tiene sentido porque ya como nos dio en el análisis de componentes principales. También en agrupamiento jerárquico, pues bueno, aquí lo hemos dividido en 4 clústeres, cada uno de los valores, su mediana, su media y sus porcentajes mínimos, máximos. Eso es lo que se ha hecho en este método. Como conclusiones, el análisis PCA ha permitido reducir la dimensionalidad del conjunto de datos manteniendo la esencia de la información. Las 3 primeras componentes principales capturan cerca del 78% de la varianza total, lo que indica que estas dimensiones resumen eficazmente el comportamiento de las variables originales. Esto es ideal para visualización y técnicas de clustering sin sacrificio de precisión. El algoritmo Cummings ha identificado 4 clústeres bien definidos entre los usuarios. Cada segmento refleja un patrón de viaje único, lo que facilita la personalización del servicio. Por ejemplo, el clúster 2 agrupa a los usuarios con viajes más costosos y posiblemente más largos, mientras que el clúster 0 representa las trayectorias económicas y frecuencias adecuados para un servicio express o de bajo costo. El dendrograma revela agrupaciones bien definidas con unas distancias considerables entre fusiones, lo que indica una alta cohesión interna y una clara separación entre clústeres. Destaca que una estructura con 3 clústeres es suficiente para representar gran parte del comportamiento observado en los datos, facilitando el análisis y la interpretación de los patrones. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.